estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el domingo 2 de julio, donde iniciamos un nuevo mes por la gracia de Dios. Así que quiero que me acompañes en este momento para poder entregarle este tiempo precioso a Dios en sus manos. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, por la oportunidad de ser instrumentos útiles para tu servicio, por la oportunidad que nos das de poder seguir compartiendo tu palabra y que tu palabra, Señor, se siga extendiendo por todas las redes sociales y en cada lugar. Señor, en este día precioso, todo lo entregamos en tus manos una vez más. Que sea el Espíritu Santo que nos continúe acompañando. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados hermanos. Como sabemos, tenemos nuestro tiempo con Dios. Estamos en el mes de julio y estamos continuando con el libro de Hechos, capítulo 6, versículo del 8 al 15. Y como título lo tiene Paz en medio de crisis. El título nomás llama mucho la atención. Así que estemos expectantes a lo que viene hoy. Estaban llenos del poder y la bendición de Dios hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los esclavos libertados, junto con algunos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban. Pero no podían hacerle frente porque hablaba con sabiduría que le daba el Espíritu Santo. En esos 3 primeros versículos podemos observar que está hablando de el ministerio de Esteban. Y vemos aquí que la iglesia primitiva estaba lleno de personas sabias y llenas del Espíritu Santo. También vemos aquí que estaban llenos del Espíritu Santo, como lo hemos mencionado, lleno de la gracia y el poder de Dios. Y es por eso que debemos resaltar lo que dice en el versículo 10. Pero no podían hacerle frente a él, porque hablaba con la sabiduría del Espíritu Santo. ¡Qué fuerte, definitivamente! Porque no es una sabiduría del pensamiento humano, sino es una sabiduría que viene de parte de Dios. Y acá podemos ver que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que vivía entregado plenamente a Dios, ¿no? Y que el Señor le había dado esos dones especiales, ¿no? El Señor mostraba su gracia, su poder, y dice que él hacía grandes prodigios y señales, milagros. Y vemos aquí, ¿no?, que era observado por todo el pueblo. Los milagros son señales que presentan en los profetas. Y vemos acá que era instrumento de Dios. Y cuando desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿no?, primero son los apóstoles quienes empiezan a hacer los milagros, y eso lo podemos ver en el capítulo 5, en el capítulo anterior, ¿no?, que vemos la llenura del Espíritu Santo. Pero también sabemos que después empieza esa señal en todos los creyentes. ¿Qué quiere decir? Que la obra universal de Dios se empieza a mostrar, ¿no? Empezó sí con los discípulos, pero continuaba. Y es por eso que dice en los comentarios que la obra de Dios se empezaba a mostrar una vez más. Dice que también, como vemos aquí en estos primeros versículos, empezó a haber oposición. Sí, definitivamente en lo espiritual
eran cosas maravillosas que se podían observar. Pero también vemos que hubo oposición. Y vemos aquí que empezó a haber esa oposición contra el ministerio de este hombre de Dios, ¿no? Y los llamados libertos empiezan el debate contra el diácono. Dice que ellos estaban ahí entre los judíos, los griegos, y empezaron a debatir, empezaron a hablar, y empezó a levantarse su oposición. Que habían sido libertados de su esclavitud o cautiverio. Pero, sin embargo, ninguno de ellos puede silenciar a Esteban, quien hablaba con la sabiduría del Espíritu Santo. Algo que es tan notorio, es tan visible, es que nadie puede detener la palabra de Dios. Nadie puede detener esta palabra que transforma, que nos ha transformado a nosotros, y me incluyo porque me transformó y me seguirá transformando, ¿no? Y aquí vemos que ante esa oposición intentaron levantarse como oposición, pero no era fácil hacerlo. Hablaba, dice que nadie puede detener la palabra de vida anunciada por la gracia y el poder. Así que, hermano, si usted comparte la palabra de Dios, eres un instrumento de Dios. Pero ten en cuenta que estás en la posición también como Esteban. Que si tú estás hablando en la palabra de Dios, nadie te va a poder detener. Porque dice la palabra de Dios que la palabra, que su palabra, ¿no?, transforma. Su palabra es viva y eficaz. Entonces, dejémonos usar por el Espíritu Santo. Y Él podrá mostrarse ahí sus grandes milagros y prodigios. Luego en el versículo 11 hasta el 15 dice: pagaron entonces a unos para que afirmaran que lo que habían oído decir ofensivas contra Moisés y contra Dios, y desde ese momento, de este modo alborotaron a todo el pueblo en aquel lugar, a los ancianos y a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban y lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además, buscaron testigos falsos que dijeron: ese hombre no deja de hablar contra este santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo, que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Las autoridades y todos los que estaban allí sentados, al mirar a Esteban, vieron que su cara era como la de un ángel. Vemos que algunos de los libertos empiezan a discuten con Esteban, ¿no? Porque se oponían a lo que él predicaba, pero no pueden resistir a su sabiduría y no podían resistirse al Espíritu Santo, porque el momento que se metían con Esteban, se estaban metiendo con Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo estaba acompañando a Esteban. Entonces empezaron a sobornar, empezaron a utilizar a las personas, empezaron a levantarse falsas personas, ¿no? Empezaron a calumniar, ¿no? A decir mentiras contra este hombre. Así que, como ellos decidieron empezar a sobornar a algunos para que den testimonios falsos, decidiendo que Esteban estaba blasfemando contra el templo y contra la ley. Pero era algo impactante, porque cuando él estuvo, dice en el versículo 12, y lo llevaron ante la Junta Suprema, Esteban mostraba su rostro de paz, un rostro no de pronto asustado, no de pronto se sentía intimidado, no. Su rostro dice que era como el rostro de un ángel, ¿no? Y vemos acá que todas esas acusaciones acerca de Esteban, con un cargo falso de blasfemia contra Dios, alborotaron, hubo desorden en aquel pueblo.
Y también ahí vemos a los ancianos y los escribas para llevarlo al concilio. O sea, todos se habían puesto de acuerdo para estar en contra de Esteban, ¿no? Sabemos también que ese tribunal es de máximo poder dentro de la sociedad judía y era necesario llevarlo a aquel lugar para que él pueda ahí testificar. Vemos aquí que el rostro de Esteban delante de los miembros del concilio lo resalta que era el rostro al igual de un ángel. Aunque se encuentren en medio de crisis o nos encontremos en situaciones difíciles, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tener esa paz, esa tranquilidad, así como lo tuvo Esteban, ¿no? Porque aún en las crisis, el Señor nos sigue acompañando. Y el Señor no abandonó a Esteban, sino seguía mostrando su poder, a pesar de que todos estaban en contra de él, ante un tribunal supremo, ante máximas autoridades. Pero dice que la presencia de Dios era mostrada en ese lugar. Necesitamos pedirle a nuestro Dios que aún en las crisis necesitamos de su paz en nuestro corazón. Vemos aquí que la tranquilidad, la paz de Esteban era muy visible. Y eso también es testimonio. Y me incluyo, hermano o hermana, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos mostrar en toda situación que nuestra confianza, nuestra seguridad está puesta en el Señor. Tenemos el ejemplo de Esteban. El Señor no lo abandonó. Y de igual forma, el Señor estará con nosotros en cada instante. Está contigo en tus situaciones. Está conmigo en mis situaciones. Seguirá estando con nosotros todos los días. Así que seamos instrumentos, no callemos y pedirle al Señor que cada día vivamos llenos de su presencia y pasar tiempo con el Señor. Derramemos nuestro corazón ante el Padre para poder seguir siendo esos instrumentos útiles para su servicio. Vamos a orar para darle gracias al Señor y que sea el Espíritu Santo, junto con la oración, junto con su palabra, para seguir perseverando, seguir avanzando. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Dice tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo viene a auxiliarnos. Y tu Espíritu Santo, Señor, estuvo auxiliando a Esteban en momentos difíciles. Mostraste tu poder ante esa situación y mostrarás ante nuestras vidas tu poder, tu majestad, y veremos tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos. Gracias porque tu palabra sigue tocando, calando nuestro corazón. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, solo es para ti, quien es digno de recibirlo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Disfrutemos de este lindo día que el Señor nos ha regalado. Bendiciones. Estar contigo no hay